el problema eléctrico que sufre España, que sufre nuestro país y, en concreto, nuestra comunidad autónoma, Asturias. Hecho este análisis, el Gobierno de Asturias ha decidido solicitar al ministro José Manuel Soria que paralice las reformas previstas y busque con urgencia un pacto de Estado que salve la industria española. El presidente Javier Fernández, como saben, expuso su preocupación por este asunto al presidente de la Federación Asturiana de Empresarios, la FADE, y los secretarios generales de la Unión General de Trabajadores y Comisiones Obreras el pasado viernes 14 de febrero. Desde entonces hasta hoy, todas las noticias relacionadas con la cuestión energética no han hecho sino aumentar la inquietud del Gobierno de Asturias. A la confusión existente sobre la nueva forma de cálculo de la tarifa para los consumidores domésticos se han unido la confirmación del aumento del déficit de tarifa en 2013, la cifra de 4.098 millones más, según los datos de la propia Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, las quejas de empresas y administraciones por la ausencia de seguridad regulatoria y el anuncio de recursos judiciales. Esta situación incide sobre los españoles y, de forma especial, sobre quienes se encuentran en situación de pobreza energética. Pero, aunque esta sea la cara más visible del problema, también afecta a las industrias. Sobre ellas confluyen al menos tres factores que están relacionados: los precios de la electricidad, con la consiguiente repercusión sobre sus costes de producción, la falta de seguridad regulatoria, particularmente para los productores y distribuidores de electricidad, y las nuevas decisiones sobre la interrumpibilidad y la cogeneración. La debilidad del sistema productivo español es un hecho. De la supervivencia de la industria y de su expansión depende el modelo de país que podamos construir. Si esto resulta cierto con carácter general, lo es especialmente para nuestra comunidad y otras regiones en las que el peso específico de la industria es mucho más notable. Recordemos a este respecto que tanto las empresas siderúrgicas como las de transformaciones metálicas son altas consumidoras de electricidad y que en Asturias son también muchas las empresas que tienen instalaciones y planes de cogeneración. Esto no se puede solucionar con parches ni con medidas parciales que atiendan a situaciones particulares. Hace falta una visión integral de Estado. Necesita una acción sostenida y segura a medio y largo plazo, porque el problema acumulado no se despacha en una legislatura. Por todas estas razones y porque en cualquier país serio la política energética es una cuestión de Estado, el Gobierno de Asturias hace este llamamiento público al diálogo al ministro de Industria. El Gobierno de Asturias está dispuesto a favorecer el acuerdo, pero también se reserva el derecho a promover todas las iniciativas a nuestro alcance en todos los ámbitos para asegurar el futuro de la industria en Asturias y en España.